bien el invento de ¿verdad? Funcionó. Gracias. Bueno, gracias. Como le estábamos diciendo, pues he estado trabajando muchos años en un hospital de trauma. He sido presidente de la sección de neurotrauma de la Ciudad Mexicana de Cirugía Neurológica y actualmente soy interconsultante del Club Pumas de Universidad. Como ustedes bien saben, la joya de la creación es el sistema nervioso central. No porque sean neurocirujanos y seamos muy presuntuosos los neurocirujanos, pero de hecho es así. Si ustedes ven, el sistema nervioso está dentro de una cajita muy especial, que es la caja, la bóveda craneal. Y además el resto del sistema nervioso está guardado en otro estuche, que es todo la columna vertebral, que está rodeada por sus huesos, sus músculos, etc. Tenemos cierta cantidad de líquido cefalorraquídeo y membranas que protegen a nuestro cerebro, ¿sí? Pero desgraciadamente lo exponemos a cosas como estas. Nos ponemos a esto en situaciones totalmente civiles. Conocemos las lesiones que se originan por la guerra, por las agresiones, etc. Pero esto que es totalmente civil puede producir lesiones muy importantes en gente que aparentemente es sana, ¿sí? Y las conmociones cerebrales suelen presentarse en este tipo de deportes, pero no solo en los deportes como el fútbol americano. Aquí, por ejemplo, tenemos una actividad deportiva como el béisbol, en el cual el mecanismo de lesión es un traumatismo directo que puede ocurrir de la siguiente forma. Entonces estamos viendo aquí en forma muy similar, si no se golpea el individuo una ventanilla del coche o si le da la pelota en un momento dado, se puede producir una lesión en el sitio, como puede ser una fractura como esta. Esta fractura puede correr y sobre todo romper las arterias meningias y esta producir un hematoma epidural. Si esto no ocurre en un momento dado ocurre la fractura, como estamos viendo aquí, esta fractura puede prolongarse hasta lo que es el piso medio y producir síntomas como puede ser vértigo, alteraciones de la marcha, ¿sí? Y se debe precisamente a que la fractura se va extendiendo y llega hacia el peñasco, el piso medio, como van viendo ustedes aquí, y puede lesionar la fosa craneal media. Se puede producir un sangrado, etcétera, que es lo que normalmente vemos. Hay otro mecanismo que es la aceleración-desaceleración. Ustedes lo conocen muy bien, sobre todo las mujeres que conocen cuando llevan una gelatina a la mesa. Si se detiene en forma brusca, la gelatina viaja adentro del recipiente y puede lesionarse, producirse una lesión a este nivel y al regresar, producirse otra lesión. Las mujeres tampoco son así muy suavecitas que digamos en algunos deportes, como ven ustedes aquí. Hay otro mecanismo que es el mecanismo rotacional, como es el que estamos viendo aquí. El cráneo se puede mover en forma totalmente diferente cuando se rota el cráneo, ¿sí? Aquí estamos viendo cuando es la lesión frontal, cuando es el mecanismo de latigazo que conocemos y puede producirse este tipo de lesión. Pero también puede producirse alteraciones muy severas cuando lo que viaja hacia un lado o hacia el otro es el cerebro. Si el cráneo rota hasta este lado, el cerebro va hacia el lado contrario y luego el regreso.
Entonces, este tipo de lesiones pueden hacer lesiones muy significativas desde el punto de vista neurológico, que a veces las dejamos pasar. Si hacemos un pequeño corte, como estamos haciéndolo aquí, y vemos cómo están estas neuronas felices aquí funcionando, ¿sí? Tenemos aquí sus axones y están mandando todas sus señales en forma normal, y de repente viene este mecanismo en el que se mueve de tal manera, va a romper la sustancia blanca, los axones, y al momento que los rompe, las neuronas pueden evolucionar hacia una necrosis retrógrada y morir. Y estas neuronas, al morir, dejan una lesión. Hay otro ejemplo que es muy importante que reconozcamos, que es el ejemplo que se produce en los boxeadores, ¿sí? Si nosotros al momento del impacto vemos cómo se mueve, ¿sí?, el cerebro, y se puede ahora sí que lesionar con la parte rugosa del cráneo, al momento de que se da este rompimiento, aquí ven todas las lesiones de todas las de los axones, cómo se van rompiendo, ¿sí? ¿Qué pasó? Ya se detuvo esto. Aquí lo estamos viendo nuevamente, ¿sí? Sin embargo, yo ya creo que lo movió de forma inadecuada. Sin embargo, estas lesiones pueden darse también sin romperse los vasos sanguíneos, pero también pueden romperse vasos sanguíneos, ¿sí? En este tipo de lesiones nosotros podemos ver cómo los vasos sanguíneos también se llegan a romper. Al romperse los vasos sanguíneos van a causar una lesión pequeña, una lesión muy suave en lo que es el tejido nervioso, ¿sí? Aquí estamos viendo por los axones cómo se han desfasado completamente, ¿sí? En una resonancia magnética, cuando no hay sangrado, pues prácticamente no vemos nada, porque estas lesiones son de veras muy pequeñas, pero son significativas desde el punto de vista funcional, ¿sí? Aparentemente el paciente no sufrió gran cosa, no tiene mayor problema, pero pueden dar problemas, sobre todo desde el punto de vista cognitivo. Estas lesiones acumulativas, en un momento dado, si se rompen los vasos sanguíneos, sí puede dejar alguna pequeña huella, en la cual en la resonancia magnética podemos ver en ocasiones un sangrado, una huella de sangrado que se presentó ahí, en ocasiones tan pequeña que puede pasar desapercibida, ¿sí? Como esto que está aquí. Esto, si es en forma repetida, nos da origen a lo que se conoce ya desde hace muchos años, que es la demencia epifilística o el Pons Drome. Conocen seguramente a muchos de los boxeadores que han tenido este problema. Este es el modelo de lesión crónica a nivel de traumatismos deportivos. Esta es la causa. Son las lesiones repetidas que van teniendo un efecto acumulativo durante X número de años y que seguramente van teniendo un problema en que se va agregando lesiones en las que van muriendo neuronas. ¿Sí? Estos autores describieron este síndrome desde 1928 y posteriormente lo definieron mejor cierto número de patólogos al hacer estudios sobre el cerebro de exboxeadores. El síndrome básicamente se define como la dificultad para el habla con disartria, tiene alteraciones de memoria anterógrada, lentitud del pensamiento. Si conocen los movimientos rígidos e inciertos, especialmente de las piernas, que vemos en los boxeadores que han sufrido mucho daño, es una marcha pesada, de base amplia,
Hay datos de parkinsonismo o Parkinson, definitivamente, como lo tuvo Mohamed Ali. Se caracteriza un electroencefalograma por haber ondas lentas teta y delta. En la tomografía puede haber una dilatación ventricular, ampliación de surcos por la atrofia y el septum pellucidum cavo. En la resonancia magnética podemos encontrar múltiples lesiones en la sustancia blanca diseminadas por diferentes lugares del cerebro, incluso también en la sustancia blanca del cerebelo. Estos autores examinaron encéfalos de 15 boxeadores, como les decía, y encontraron lo siguiente: todos tenían crecimiento ventricular, pero el crecimiento ventricular básicamente dado a ex vacuo. Había un adelgazamiento de lo que es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una interconexión de ambos hemisferios, en la cual hace que estas interconexiones, que son de sustancia blanca, cuando está adelgazado, nosotros entendemos que esto ha sido por lesiones múltiples en neuronas en ambos lados. Hay lesiones perforantes del septum pelúcido con zonas de cicatriz glial. Hay una gran pérdida de células de Purkinje en la capa granulosa del cerebelo. Eso nos da la causa de por qué tiene una base amplia al caminar estas personas. Hay una gran pérdida de células de sustancia negra, que es locus ceruleus, lo cual explica los datos de parkinsonismo. Y además se encontraron cambios neuronales que se encuentran en Alzheimer, cambios neurofibrilares diseminados en corteza y tallo cerebral, y las famosas placas amiloides intraneuronales que están presentes en el Alzheimer. Este otro término, que es la encefalopatía traumática crónica, es un término que se ha conocido en forma mucho más reciente. El doctor Benito Malo, en el 2005, él es un patólogo, publicó los hallazgos de anatomía patológica de un exjugador de fútbol americano que murió de causas no neurológicas. Esto les llamó mucho la atención, y viendo sobre todo la actividad que tuvo esta persona. Encontraron casos similares en otros exjugadores. Entonces, al hacer un reporte de esto, la NFL desestimó sus hallazgos en ese momento y prácticamente se volcó contra él. Tuvo que dejar de trabajar en Pittsburgh, ¿sí? Porque Pittsburgh viene siendo la cuna del fútbol americano en Estados Unidos, y conocen los famosos acereros de Pittsburgh, que prácticamente la ciudad vive por los acereros de Pittsburgh. Entonces, si decía que los jóvenes se podían lesionar por practicar el fútbol americano, entonces se venía abajo todo el negocio de la NFL. Entonces, por eso lo desestimó. Sin embargo, siguió viendo muchas investigaciones. La doctora Anne McNeil en 2014 encontró una proteína que denominó la CCL11, y la cual se puede utilizar como biomarcador, y que se encontró que estaba presente en estudios PET de atletas vivos, ¿verdad?, que practicaban el fútbol americano y que tenían síntomas, ¿sí?, de la encefalopatía crónica traumática. ¿Cuáles son estos síntomas? Si los comparamos con los síntomas de la demencia pugilística, son diferentes. Es una depresión, son apáticos, pueden tener conductas impulsivas, tienen dificultades de pensamiento y de la solución de problemas. Algunos de ellos caen en abuso de sustancias, de drogas. Puede haber demencia en etapas más tardías, tienen dificultades para tragar, empiezan a tener problemas motores como rigidez, dificultad para caminar, pérdida de control muscular. Hace un año, en noviembre de 2017, el doctor Malu posteriormente publica unas imágenes que relacionaban el PET con el biomarcador y los hallazgos neuropatológicos, confirmando así los hallazgos entre ambas. Esto quiere decir que el doctor Malu tenía razón. Esto ha obligado a hacer muchos cambios en la NFL, y actualmente se ha prohibido más bien los golpes de casco a casco. Los golpes directos al casco se castigan no nada más en el campo de juego, sino se multa al jugador que lo provoca. En la reciente semana que acaba de terminar del fútbol americano,
Ha habido 2 jugadores que han sido puntados por $60,000 por pegar casco a casco a un contrario. Entonces esto pues sí está funcionando. En Estados Unidos tenemos la información de que cada año participan muchísima gente, 44 millones de niños y adolescentes en el deporte organizado y 174 millones de adultos. La incidencia de conmociones cerebrales en fútbol americano está en 0.7 a 9.4 por 1000 horas de jugador. El hockey sobre hielo está en 1.5 a 6. En el fútbol soccer, que tampoco es bajo, de 0.4 a 7. Esto ha hecho que la Federación la Asociación de Escuelas Secundarias, el 65% de los atletas tratados por conmociones cerebrales estaban entre los 5 y los 18 años de edad, o sea, muy jóvenes. 2/3 partes estaban relacionados al ciclismo, al fútbol americano y al básquetbol. Este doctor Gilbert reportó que el 19% de los atletas colegiales tuvieron un traumatismo encefálico leve y el 70% de ellos regresaron a sus actividades el mismo día. Bucky reportó que 2.124 conmociones cerebrales en jugadores de fútbol americano en un grupo de 36,000 atletas por temporada. El 10% fueron lo suficientemente severos para estar 7 días sin actividad. En el boxeo, desde hace mucho tiempo se sabe que la fatalidad por el boxeo anual es del 0.13 por cada 1000 participantes, o sea, es un riesgo incluso menor que en el fútbol americano. Jordan encontró 262 casos con trauma craneal en 3.100 rounds de boxeo en Nueva York en 1980. Estos autores reportaron que el 79% de los boxeadores habrían sufrido síntomas neurológicos transitorios y el 21% del déficit persistió por más de 24 horas. En México, pues tenemos cifras inexactas o incluso inexistentes. Cuando estuve trabajando en el Hospital de Traumatología de Magdalena de las Salinas, hice un libro y en el cual encontré que los hematomas epidurales estaban presentes del 1 al 2% anualmente, con menos del 1% de condiciones cerebrales, todo esto de origen deportivo. Hematomas subdurales agudos encontramos que de todos ellos el 1.6 se relacionaba con actividades deportivas. He estado trabajando en el Club Pumas de Universidad de 2007 a 2017 y allí he tenido 23 pacientes, 21 pacientes masculinos y 2 pacientes femeninos, 19 con síntomas de conmoción cerebral, 7 ameritaron un internamiento de 24 a 48 horas para observación, aunque tenían una tomografía de cráneo normal. Uno de ellos tuvo 2 conmociones en un lapso de 3 meses. En este caso estuve yo muy impresionado porque era un jugador que estaba llamado para selección nacional en la sub-20 y se iban a un torneo a Europa. Este paciente yo lo tuve en la segunda lesión, lo tuve hospitalizado y lo dejé 2 semanas sin jugar, sin entrenar. Y la única condición por la que pudo regresar a jugar es que les dije que tenían que jugar con un casco. Si conocen los cascos que utilizan los jugadores de fútbol soccer, y así es como jugó. Por cierto, llegaron al 3er lugar en ese torneo. Un paciente que encontré de jugador de fútbol americano con elongación de plexo braquial que se recuperó espontáneamente. Un paciente mandado por cefalea que lo que me encontré era que tenía un tumor de hipófisis. Y 2 jóvenes con hernias discales lumbares. La fisiopatología. Actualmente existe una teoría, que es la teoría de la inmunoexcitotoxicidad. Es una palabrita un poco compleja, voy a tratar de explicarla mejor. Es un síndrome, el síndrome postconmocional, el estrés postraumático y la encefalía traumática crónica prácticamente tienen una misma patogénesis. Hay suficiente evidencia científica en el que el común denominador es un proceso neuroinflamatorio excitotóxico. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que se produce una lesión, como las que vimos en las animaciones que les presenté, en el que se rompen axones, que hay
salida de sangre que sea microscópica, lo primero que se activa es la microglia. ¿Y qué es la microglia? La microglia son una serie de neuronas que son capacitadas para fagotizar y de esa manera limpiar toda la zona que ha sido afectada. Y están muy relacionados con el sistema inmunológico. A consecuencia de ello se pueden presentar alteraciones en el sistema inmunológico que hacen que no se reconozca cierta parte del sistema nervioso, entre ellos sustancia blanca, y entonces tenemos un proceso inflamatorio que, además de haber hecho una toxicidad en el sitio y haber hecho una excitación en la cual toda la zona se produjo una lesión inflamatoria, tenemos después, a consecuencia de ello, una lesión de tipo inmunológico, en el cual, si las conmociones son repetidas, estas lesiones se repiten, se puede presentar una especie de alergia a los componentes del sistema nervioso central, y lo cual se ha encontrado por lo que se han encontrado niveles elevados de agentes bioquímicos excitotóxicos como son la interleucina 6, factor de necrosis tumoral, etcétera, muchos de ellos. Esto abre definitivamente una posibilidad de que estas lesiones puedan prevenirse o tratarse con cierto tipo de antiinflamatorios para el sistema nervioso central, no los esteroides, porque los esteroides no modulan eso. Entonces, que tienen que ver moduladores del ácido glutámico, por lo que se abre un camino muy amplio de investigación y es en lo que se está actualmente. Estas sustancias se han encontrado en otros padecimientos degenerativos progresivos del sistema nervioso central. Y esto sería una forma para evitar la llamada apoptosis, o sea, la muerte neuronal progresiva. En las lesiones agudas, ¿qué podemos hacer cuando hay lesiones agudas? Porque muchos de ustedes pueden enfrentarse a que les llevan a un muchacho que ha tenido alguna conmoción cerebral, ¿sí?, en el deporte, que no está muy bien organizado y que muchas veces los papás son los que los llevan a consulta. Primero, debe haber deporte organizado. El deporte organizado moderno debe ajustarse a reglas para minimizar toda esta incidencia de lesiones cerebrales que pueden ser catastróficas. El uso de equipo adecuado y la observancia de reglas especiales para evitar lesiones y un cambio de actitud de los jugadores. No es raro que el jugador, por querer regresar a jugar nuevamente, diga que se siente bien, que no le duele nada, aunque tenga cefalea y esté mareado. Entonces, la principal diferencia entre las lesiones deportivas y las no deportivas es precisamente la naturaleza prevenible de las lesiones deportivas, es decir, que tenemos que cuidar a nuestros jóvenes. Deportes de alto riesgo de lesión cerebral: boxeo, el fútbol americano, como ya hemos dicho, en las carreras de caballos, el jinete, desde luego, el rugby, el hockey sobre hielo y el fútbol soccer. En nuestro país lo que más se juega es fútbol soccer. Deportes de alto riesgo que en un momento dado que son recreativos, como puede ser el alpinismo por la falta de oxigenación, el buceo también por alteraciones respiratorias, el montañismo y todos los deportes ecuestres que se practican, como son la charrería, etc. En muchos lugares se sigue teniendo muy buenos riesgos charros y se lastiman estas personas. Y el esquí en nieve, que aquí en México pues prácticamente no se practica. Ahora, ¿qué es el síndrome postconmocional? Es muy importante que conozcamos su definición. Son un conjunto de síntomas que se caracterizan por un periodo de recuperación de un traumatismo encefálico agudo, es decir, que aparentemente se mejora la persona. Lo más característico y que se presenta son cefalea, se presenta el mareo, tinnitus, ese sonido que escuchan y que nadie más escucha más que la persona, alteraciones de memoria, dificultad para la concentración y aprendizaje. Esto es muy importante porque si esto persiste con más lesiones posteriores, lo que podemos tener son alteraciones sobre todo de la memoria y la dificultad de concentración y aprendizaje en nuestros jóvenes que queremos que estudien. Esto nos da lugar sobre todo
a manifestar lo que es el síndrome del segundo impacto. Estos autores encontraron que la cefalea y el déficit de memoria persistía más tiempo en víctimas de trauma craneal con historias de conmociones cerebrales anteriores, o sea, que ya habían tenido y se volvieron a presentar. Este autor encontró que un grupo de 62 jugadores americanos con múltiples traumas craneales en una sola temporada, en los cuales que encontraron los tests de memoria y concentración fueron anormales en el 43% a un mes y el 26% a 3 meses. En forma aislada se han reportado problemas de edema cerebral maligno seguidos de traumas craneales aparentemente menores. En el momento del trauma craneal se sabe que muchos de los mecanismos de reparación automáticos que tiene el cerebro se ven alterados. Entonces encontraron los investigadores que 29 casos de síndromes de segundo impacto, los cuales fueron muy severos. La fisiopatología que se explica a esta lesión es que en el primer impacto se produce un edema subclínico que deja dañados los mecanismos cerebrales de compensación. Si en corto tiempo, vamos a suponer que sucede esto en el primer tiempo de un jugador y aparentemente está bien y lo regresan al campo, y en el segundo tiempo sufre otro trauma, al perderse esta regulación de vasos sanguíneos cerebrales, hay una congestión vascular muy severa que se pierde todo el compliance cerebral. Y eso nos va a dar origen a que haya un edema cerebral maligno y que sea muy difícil de tratar. Algunos otros describieron que el síndrome se debía, y siempre hay detractores que encontraron que había algunas alteraciones de encefalitis o mononucleosis infecciosa persistente. Pero también hay otras condiciones muy importantes, que el paciente puede tener problemas de tipo congénito que no se han diagnosticado y que una lesión puede evolucionar en forma tardía. Este caso, por ejemplo, fue un muchachito de 12 años que me llegó al hospital por cefalea persistente y tenía como un mes de que había tenido un trauma craneal aparentemente jugando. ¿Sí? Lo que encontramos aquí es que él tenía, en esta parte de acá, un problema congénito. ¿Sí? Este problema congénito es un quiste aracnoideo. Este es de nacimiento. Este no tenía problema. Tuvo un trauma y se formó un hematoma subdural crónico del otro lado, debido a que al perderse la compliance no dio aparentemente ningún síntoma y el hematoma se produjo aquí. Después de un tiempo empezó a dar síntomas por el crecimiento del hematoma. Lo que hicimos es hacer 2 trépanos a este jovencito, drenar el hematoma crónico y evolucionó bien. Y, pues, o sea que tuvimos necesidad de decirle a los papás que no podía tener actividades deportivas que pusieran en riesgo por ese quiste aracnoideo que tenía ahí, sobre todo en los que hubiese impactos. En el síndrome del segundo impacto, pues tenemos que tener el apoyo vital avanzado. Se tiene que entrar a un hospital que tenga terapia intensiva, servicio de neurocirugía. En ocasiones el tratamiento del edema cerebral es muy difícil, ¿sí? Es una cosa muy severa, entonces tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de estos pacientes. Ahorita les vamos a explicar. La evaluación clínica, hay una serie de autores que han hecho que existe una evaluación clínica. Esto lo deben de tener los equipos. He insistido mucho en que en Pumas tengamos esto, y es muy importante porque evaluamos por el nombre del paciente, evaluamos todas estas características del paciente que se les pregunta y hacemos un seguimiento. Esto nos ayuda a evaluar en forma adecuada al paciente para que de esta manera lo podamos calificar. El Instituto Neurológico de Virginia, hace ya muchos años, hace como 10 años, desarrolló este esquema en el cual se clasifica el tipo de conmoción cerebral. Nosotros tenemos en el lado izquierdo los grados que van del 1A hasta el grado 4, en el cual puede haber una pérdida de la alerta que puede ser momentánea hasta mayor de 5 minutos o menor de un minuto.
Puede haber amnesia postraumática que puede estar menos de una hora o más de una hora, de 24 horas o más de 24 horas. Y la escala de coma de Glasgow, eso es bien importante. Puede haber una escala de coma de Glasgow aparentemente normal en los pacientes, como estamos viendo aquí o aquí, ¿sí? Pero si este paciente, por ejemplo, del grado 2, que tuvo una pérdida de la alerta de menos de 5 minutos, pero tiene una amnesia postraumática mayor de 24 horas, su escala de coma de Glasgow bajó de 15 por menos de 5 minutos, esto nos va a explicar la gráfica siguiente que tenemos, y así